Hey o välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenidos una vez más a Plastic Love, su comunidad para hablar de Lego. Hoy con una reseña de las minifiguras del set de la Torre de los Vengadores, el número 76269. Unas minifiguras que habíamos reseñado ya en el directo que hicimos haciendo la review de este maravilloso set, pero que por motivos de audio nos quedaron pendiente una sola minifigura. Por ese motivo, algunos de nuestros seguidores nos pidieron una reseña de las minifiguras un poco más detallada. Y empezamos con Black Widow, la Viuda Negra. Una figura que es exactamente la misma que tenemos en el set anterior del Quinjet, y nos referimos al set 76248, un set que debemos tener muy en cuenta durante el transcurso de este video, ya que varias de esas minifiguras se repiten constantemente aquí. Vemos que es una figura que, a diferencia de la del Quinjet, tiene impresiones en las piernas. De resto cumple exactamente igual con la otra. Vemos detalles en los brazos, en su torso, con un cabello corto muy parecido al de la primera película, y pues con esta pieza como arma. Vemos aquí la parte de su espalda, donde vemos también algunas impresiones normales en lo que se podría decir Lego, con buena calidad de detalle. Aquí vemos la parte de sus brazos, donde vemos el escudo de S.H.I.E.L.D. muy bien detallado en un plateado muy bonito, muy brillante, con detalles en lo que podríamos decir que es la muñeca, con este tipo de arma eléctrica que ella utiliza. Pasamos a las figuras, que es los Chitauris. Son 4 minifiguras, pero solo mostraremos 2, ya que son exactamente iguales, tanto en su impresión en la espalda como en la impresión del pecho y rostro. Sin muchos detalles en las piernas, pero que son piezas imprescindibles si quieres formar un ejército para una batalla impresionante como fue la que vimos en la primera película de los Vengadores. Luego pasamos aquí con lo que son las 3 minifiguras de los agentes de S.H.I.E.L.D., donde incluimos dentro de ella Tony Stark disfrazado, con su accesorio de cabello también. Son piezas muy sencillas, pero que están bien detalladas dentro de lo que cabe, con este chaleco, el símbolo de S.H.I.E.L.D. en el pecho. Tenemos a una chica y a un hombre aquí de barba, que nos podrían servir para hacer figuras custom, etc. Siempre vienen bien figuras con expresiones diferentes. Curiosamente, este Tony Stark viene con una expresión de como si tuviera la armadura puesta. Aquí vemos la parte de atrás, vemos la expresión de la otra minifigura y vemos la espalda de la que está en el medio para mostrar cómo es, porque realmente eso es el mismo cuerpo para las 3. Esta personaje que está justo en el medio carece de expresión alternativa. Son bastante sencillas, como acabé de decir, pero creo que cumplen bien para tener nuestros agentes de S.H.I.E.L.D. y tenemos esa variante, podríamos decirlo solo por su cabeza, de Tony Stark. Luego vemos las minifiguras de nuestros civiles, donde encontramos al señor Eric Sylvain y al señor Alexander Pierce, que son pues con su accesorio de la maleta donde lleva el Tesseract. Son piezas muy pequeñitas. Aquí le ponemos su accesorio al Dr. Eric, que es una laptop. Y son pues, ¿qué podemos decir? Vienen con impresión en el pecho, nada que resaltar ni en brazos ni en piernas. Aquí tenemos ya la parte de atrás de las minifiguras. Nuestro científico sí tiene una expresión alternativa, pero el señor Alexander carece de ella. Y vemos aquí con un pequeño giro lo que es los detalles de nuestro científico. Piezas sencillas pero cumplidoras, a mi parecer. Aquí tenemos esta trilogía del señor Wong, la doctora Shaw y lo que es Nick Fury. Un Nick Fury normal, con buenas expresiones, detalles en el parche, como ese brillo que resalta bastante bien, impresión en las piernas de su gabardina.
Lo vemos un poquito gordito. Está la doctora Shaw, que también es muy sencilla, sin muchas características. Está Wong, que pues es la misma minifigura que aparece con el Sanctum Sanctorum. Nada que resaltar. Fury y Wong carecen de expresiones alternativas. Y entonces vamos a fijarnos más en la doctora Shaw, que sí tiene una expresión de miedo. Vemos también las impresiones de la espalda de las otras dos minifiguras, de Nick Fury y Wong. Son bastante sencillas, nada que resaltar, pero cumplen, sobre todo Wong creo que cumple muy bien si no la tienes. Si giramos a la doctora Shaw, vemos que también es muy simple, pero también tiene una buena impresión, ya que el personaje pues así sale en la película. Un personaje muy sencillo y cumplidor. Aquí tenemos las dos versiones del Capitán América, que dentro de lo que es torso y piernas son exactamente la misma. Las dos también tienen accesorio de escudo. La única diferencia podríamos decir que son la cabeza, más que no por las expresiones, ya que son exactamente iguales en los dos, sino que una viene con una base que podemos ver aquí en azul oscuro. Pero como dije, las expresiones son exactamente las mismas. Las minifiguras solamente cambian, pues que le puedes cambiar a ponerle el cabello, aunque supongo que se verá rara la que tiene el fondo azul con cabello. Y esta sería la expresión alternativa de esta minifigura, pero es exactamente igual a la otra. Podemos detallarnos de lo que es la impresión de la espalda. Aquí tenemos a lo que es Tony Stark con Pepper Pop. Pepper acompañada pues con sus accesorios, también un traje muy sencillo, igual que la impresión de Tony, que es como hace alusión a una camiseta hecha de Black Sabbath, si no estoy mal. También muy sencilla, muy el estilo de Lego. La expresión pues es la misma que vimos en el anterior Agente de S.H.I.E.L.D., también con su expresión de tener su pues como teniendo la armadura, ¿no? Nada que resaltar de esas impresiones, son muy sencillas, pero se agradece pues tener como los personajes, aunque tengo que decir pues que no tienen impresiones ni detalles que resaltar en las piernas. Veamos los que son las expresiones alternativas. Que aquí vemos por ejemplo el rostro de Pepper. Y Tony pues como ya mencioné, que es algo curioso porque de hecho War Machine no tiene ese tipo de expresión. De hecho War Machine, creo, ahorita lo miraremos, tiene solamente una sola expresión. Y nos referimos pues como al holograma que tiene Tony en su rostro. Ahora vemos la parte de atrás, también muy sencillo la impresión, unos pliegues en su camisa, en su abrigo o saco. Vamos ahora sí, pues de una vez con lo que es War Machine y de Iron Man con su armadura Mark 7. Esta sí tiene impresiones bonitas, diría yo, en sus piernas, en sus pies, las acostumbradas en su pecho, también con muchos detalles. Vemos la forma de los cascos, no hay detalles en los brazos y pues no hay mucho más que decir. Son muy bonitas, me parecen que cumplen muy bien. Estas son de ese casco removible que tanto me gusta. En la parte de atrás vemos que tiene buenas impresiones. War Machine viene acompañado de este detalle que asemeja su ametralladora que sale de su hombro. Las expresiones de Iron Man son exactamente las mismas. Aquí vemos la expresión, la única expresión de War Machine, ya que no tiene ninguna otra más. Es una muy bonita expresión, sin embargo, porque me parece que, como dije antes, sirve para hacer figuras alternativas o jugar un poquito. Me parece que es una sonrisa bastante agradable, bastante bonita. Aquí tenemos el Mark 6. Vamos a la armadura. Esta no tiene, pues tiene la cabeza, que es una pieza en azul transparente. Nos gustan mucho los detalles. Veamos aquí en la máscara, el pecho, con daños de batalla. No existe otro detalle así en las piernas, pero están bien. Y está perfecto para completar nuestro laboratorio de armaduras. Si la giramos, vemos que en la parte de atrás está bien, también con buenos detalles. También algunos como raspaduras y marcas
en su espalda. Y pues está bueno tener algo diferente para nuestro, como dije, laboratorio de Tony Stark con las armaduras. Y no sé, tener esta opción está perfecto. Ahora pasamos con lo que es Hawkeye, una pieza que más quería porque no la quería exactamente con esta ropa. Yo no la tenía, era la pieza que salió con la serie de minifiguras, pero vemos que tiene buen detalle en las piernas, en el pecho, con pequeños detalles de como correas, bolsillos, el guante que me parece muy bonito. Es una figura que también carece de segunda expresión, pero está perfecto para lo que queremos. Continuamos con la parte de atrás. Le quité su porta flechas. Eso tiene un nombre específico, ahora lo olvidé. Y vemos pues los detalles que tiene en su espalda. Son detalles bonitos, detalles que se agradecen, pero está bien, digamos, cumple perfectamente con la función y pues entra perfecto en nuestra colección. Aquí tenemos vamos a salir de una vez de esta figura que es Kevin Feige. Con Kevin tenemos pues una figura muy sencilla, sin mayor detalles. Tenemos como su saco, esta camisa negra en el fondo que es muy reconocible la minifigura, la hemos visto en eventos, conferencias, entrevistas, etcétera. Detalles de pronto aquí en su espalda también muy sencillo. Creo que lo más resaltable son sus accesorios, como son como tipo de merienda con su refresco. Yo creo que lo más destacable aquí es su gorra con la marca de los Vengadores. Vámonos de una vez con las figuras que también me parece muy bonita, y es Falcon. No es mi favorita, pero está muy bien en el sentido de que podemos ver aquí, por ejemplo, la impresión, que es que lo que no me gusta de hecho, es como sus alas. Vemos la impresión aquí muy bonita y detallada del pecho, las piernas. Esta también carece de expresión alternativa, pero es porque lleva la correa de sus gafas alrededor de su cabeza y por eso pues podemos decir que va así. Pero si vemos a través de la pieza con la que se colocan las alas, que es translúcida, vemos que también tiene unos muy buenos detalles en su espalda. Vemos como lo que comentaba de esta correa que sujeta sus gafas, pues carece de expresión. Aquí vemos un poquito más los detalles del otro lado de lo que son sus alas, con ese triangulito que podría imitar ese halcón electrónico que lo utiliza. Aquí tenemos la microfigura de Ant-Man, del hombre hormiga. No hay mucho que decir, está muy bien pintada. Me sorprende que a esta escala, porque es una pieza muy pequeñita, pues se puedan crear detalles tan bonitos también. Vienen dos de estas piezas en el set. Pues son perfectas. Aquí la vemos en la parte de atrás, donde vemos que inclusive tiene esos pequeños hoyuelos que semejan como si fuera una minifigura común y corriente, bien detallada. Vemos aquí a lo que es nuestro amigo Thor o Thor, que pues es el mismo que también viene en el set del Quinjet que ya había mencionado. Viene con detalles en su pecho, ninguno en brazos o piernas, aunque quiero recalcar que tanto en esa figura como en el Quinjet sí viene con un plateado en sus brazos que me parece muy bonito y muy bien realizado. Me gusta esa sonrisa que tiene. Y creo que pues es una figura bien, que me gustó, cumple muy bien. Si no tenías el Quinjet, pues esta te cumple muy bien. Vemos también pues que está muy bonito lo que tiene el martillo, el accesorio para lanzar su martillo. Vemos ahora también lo que es su expresión de esos ojos con rayos. Esta expresión con sus rayos, un poquito más enojado, así esa expresión digamos que eléctrica, podríamos decirlo inclusive. Vamos a ver si la giramos y vemos la parte de su espalda con esta capa de tela tan bonita. Vamos a utilizar esta herramienta que viene con el set, que de hecho se estrena aquí en este tipo de set, como de acción transparente. A ver si nos deja ver los detalles. Podemos ver los detalles. No tiene mayor cantidad de detalles, pero cumple. Es una pieza que cumple bastante bien.
Ahora vamos a lo que es nuestro amigo Loki. Continuamos con Loki. Este nuevo, digamos que, ¿cómo llamarlo? Antihéroe tal vez. Por lo que vimos en la serie de Loki, nuestro amigo Luke en sueco, pues vemos los detalles, es una figura que me gusta mucho, me gusta su sonrisa de ironía, el báculo, la impresión en pecho y piernas. Lamentablemente nada destacable en los brazos, personaje que ahora se ha vuelto muy querido por lo que vemos en las redes sociales, ya como mencioné, por todo lo ocurrido en su serie de televisión. Esta pieza también viene incluida en el Quinjet que ya mencionamos. Esto va a pasar, como les dije, mucho. Vemos detalles en su espalda, aquí muy sencillos. Aquí decidimos cambiar de estrategia que definitivamente no nos sirvió mucho, pero la anterior, pero aquí vemos los detalles, también muy bonitos, buenos colores, y ahora veremos la expresión alternativa, que eso hay que hacer un cambio, ya que vemos que aquí esta expresión alternativa es todo el traje cuando ya Thor se encarga de llevárselo para pagar por sus crímenes. Esta pieza viene con un pelo que nos sirve para recrear esta escena y me gusta mucho, no por eso deja de ser una figura que resalta muy bien. Me gusta mucho por las posibilidades que tiene y además que creo que está muy bien detallada. Vemos algunas marcas en su rostro y que se ve muy bien en nuestra colección. Para continuar con nuestra reseña, vamos ahora con Wanda Máximo, la Bruja Escarlata, una pieza muy sencilla en lo que es la impresión en sus piernas, aunque de buena calidad en lo que es el torso. Lo que creo que hay de destacar es esta pieza de tela que semeja a su falda o a su abrigo. La vemos aquí atrás, con lo que me refería. Y entonces considero que esa piecita le da un plus a esta minifigura, que pues queda muy bien con este accesorio. Vemos su expresión alternativa de enojo, tal vez utilizando sus poderes mágicos, arcanos, no sé cómo ya mencionarlos. Y esta es la minifigura que pues se nos había olvidado, se nos había quedado volando por ahí en el review en directo, y es Ultron. Con esta pieza quiero hacer una comparativa con la anterior. Es la pieza donde ya Ultron aparece por primera vez delante de los Vengadores con un legionario de acero destruido, y él lo toma para pues dar la presentación a este personaje. Aquí vemos algunos detalles de lo que es su espalda. O sea, llena de detalles, diría yo, en el torso, lo que es la espalda, pero si notamos bien, está llena de detalles también en su cabeza. Aquí podemos ver la diferencia con la anterior de esta torre de los Vengadores pequeñita. Vemos que hay detalles muy recargables. Definitivamente Lego ha mejorado mucho a través de los años en lo que es la impresión. Vemos la diferencia con la cabeza transparente. Vemos la parte ya frontal de las dos piezas, donde vemos que el Ultron nuevo de la Torre de los Vengadores tiene un poco más de detalle tanto en piernas como en pies, y que la impresión llega a ser mucho más precisa, mucho más detallada, más definida, lo cual le da un plus muy interesante, aunque tengo que recalcar que me encanta la cabeza transparente de la pieza del Ultron más viejito. Ya ahora vamos a lo que es la avispa. Tenemos aquí esa impresión en pecho, lamentablemente no tenemos impresión ni en brazos ni en piernas, pero tenemos esta pieza de alas, que además viene con un accesorio que se puede quitar fácilmente para retirar las alas. Tiene este accesorio transparente con el cual también podemos ver los detalles de lo que es la espalda de la avispa. Nos ayuda como a recrear esas escenas donde la avispa guarda sus alas y poder seguir jugando con la minifigura. Vamos a ver el rostro alternativo, bueno, uno de los rostros, porque también posee cabello, entonces puedes también colocar a esta pieza tanto con su rostro como, no sé, con su casco. Es una pieza muy sencilla, pero también es una de las que me hacía falta personalmente en mi colección de Vengadores.
Vemos aquí la segunda expresión. La podemos ver un poquito enojada, pero la podemos poner como sacándose su casco para posabilidad y jugar y variabilidad dentro de lo que es la minifigura. Luego pasamos a lo que es la Big Figure de Hulk, que para nosotros es la figura definitiva, ya que posee esta nueva molde donde la vemos la opción de rotar su cabeza, de cambiarle su cabello, compatible con otras cabezas de minifiguras. También nos gusta mucho lo que es esta opción de colocar o construir cosas, estos studs, que también nos sirve de pronto para recrear escenas de la película. Si tú eres de customizar tus minifiguras, de crear historias nuevas, un jetpack, recrear esa escena tan bonita de los Vengadores en la era de Ultron, donde la Viuda Negra sube a su espalda para subir hasta donde están sus amigos. Y entonces aquí podríamos a lo que me refiero, que podrías recrear. Siempre cuando viene esta opción es una opción para crear, para imaginar. Y aquí lo vemos como podría ser esa opción. Ya para terminar, vemos una de las figuras más destacables, que es la figura de Visión. Nosotros solo teníamos la versión de Visión que venía también con la serie de minifiguras, pero esta definitivamente era la que estamos esperando. Además nos sorprendieron con unos pies translúcidos, excelente detalle e impresión en sus piernas, en su pecho, en su rostro. Obviamente no tiene expresión alternativa, pero tiene ese accesorio de la capa transparente plástica que también simula muy bien las transparencias de lo que es Visión. Un detalle muy bonito, aquí lo tratamos de tomar con mayor detalle, inclusive se alcanzan las letras del Lego. Vamos a ver la parte de la espalda, vamos a quitarla, denme un segundito, vamos a hacerlo por aquí. Y aquí lo tenemos. También muy bonita, con buenos detalles, buenos colores. Podemos ver un poco la impresión frontal de las piernas a través de estas piernas transparentes que posee la minifigura. Y así concluimos ya lo que fue esta reseña detallada de lo que fue las minifiguras del set de la Torre de los Vengadores. Espero que haya sido de su agrado. Les queremos agradecer por su apoyo. Y díganos por favor, compártanos su opinión, qué les pareció, si las piensan conseguir de forma individual o con el set completo. Gracias también por suscribirnos y por apoyarnos tanto aquí en YouTube como en Instagram. Gracias por compartir y los esperamos hasta una nueva edición de esta tu comunidad de Plastic Love. Hasta una próxima ocasión y muchas gracias por ver. Hey do.